Bueno, la idea de la clase de hoy, como les decía, revisar este comparativo de tecnologías de generación termoeléctrica. Y para ello lo vamos a hacer leyendo de alguna manera o hablando sobre este catálogo de la empresa ABB, donde hace una comparación de las tres tecnologías: turbina de vapor, turbina de gas y ciclo combinado. Los criterios mediante los cuales este catálogo contrasta a estas tres tecnologías son el tiempo de construcción de las plantas, los requerimientos de agua de enfriamiento solamente, no de agua para otra cuestión, sino solamente agua para enfriamiento, los tiempos de arranque, desde que la central está detenida hasta que está inyectando potencia en la red, la inversión que requiere cada una de estas tecnologías y la eficiencia. Un comentario que quiero hacerles antes de empezar a mostrar los gráficos es, por un lado, que este catálogo ya tiene unos años, así que es probable que algunos datos estén un poco desactualizados. Y después van a ver que todo está normalizado por potencia, ¿no? Eso también puede estar un poco desactualizado. Así que la idea es llevarse una idea más bien cualitativa de los gráficos y no tanto cuantitativa. No se fijen tanto en los números, pero sí en la relación de orden que hay entre las distintas tecnologías para cada criterio de comparación. Es decir, cuál se luce en cada uno de estos criterios. Bueno, y sobre el final vamos a agregar otros criterios así, un poco charlados. El primero de ellos, tiempo de construcción. Este catálogo muestra este gráfico donde fíjense que tienen en el eje de abscisas la potencia en megawatt y en ordenadas el tiempo en meses de construcción de las plantas y las regiones en las cuales se encuentran cada una de las tecnologías, ¿no? Esta región amarilla corresponde a turbinas de gas, esta región naranja a ciclos combinados y esta región roja a turbinas de vapor. Entonces, por ejemplo, para buscar algún valor, fíjense, en el orden de los 80 megawatts de potencia, ¿no? Esperaríamos que esa planta se pueda construir con turbinas de gas en el orden de los 10 meses. Un tiempo mayor se corresponde para los ciclos combinados y un tiempo aún mayor para los monobloques de vapor, ¿no? Turbinas de vapor. Acá claramente la turbina de gas lleva una ventaja por sobre el ciclo combinado y por sobre la turbina de vapor. Sobre todo, fíjense, acá en el rango hasta 70 megawatts de potencia, las turbinas de gas pueden ser turbinas aeroderivadas, ¿no? Que como ustedes saben tienen alguna facilidad para el izaje porque son equipamientos un poco más esbeltos que las turbinas heavy duty, ¿no? Entonces, las plantas de turbinas de gas en este comparativo, en el tiempo de construcción de plantas, tienen las de ganar. ¿Cómo les parece que se intercalaría acá entre estas tecnologías, o dónde se posicionaría comparado con estas tecnologías los motogeneradores? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Tal vez recuerden un dato que les dio Juan. Y para mí tendría que estar cerca de las turbinas de gas, ¿o no? Joaquín. O menos. Muy bien. Creo que yo me acuerdo que decían que se construyen relativamente rápido. Había una que puede ser que en un año de construcción, algo así. Muy bien, excelente, Joaquín. Ahí por ahí le pido a Juan que nos recuerde el dato, si lo tenés presente, Juan, de la planta de Pilar, que recuerdo que en tu clase de motogeneradores lo mencionaste, el dato, de que incluso, bueno, comentalo vos. Sí, Fede, como dijo también, no me acuerdo quién fue, la característica constructiva es muy similar a las turbinas de gas. Son equipos que se hacen en planta, digamos, en la de los fabricantes, y luego nada más hay que montarlos, que es algo bastante rápido, digamos. Y en el caso de la planta de Pilar, el dato que leí es que el contrato establecía que en un año iba a estar en funcionamiento y se logró hacerlo en 10 meses. Así que estamos hablando en el mismo orden que una turbina de gas, digamos. Perfecto. ¿No, Fede? Sí, porque esa planta era del orden de los 100 megas, ¿no? Exactamente, 100 Eran megas. 5 grupos de 17, algo así, ¿no?
no recuerdo exactamente los valores. Sí, eran 100 megas. Entonces fíjense, 100 megas en el orden de los 10 meses, así que andaría más o menos por ahí. Así que muy bien, Joaquín. Andaría por acá, muy parecido a la turbina de gas. Entonces, en este criterio llevan las de ganar las turbinas de gas y los motogeneradores. Vamos con, bueno, y lleva las de perder el monobloque de vapor, ¿no? Vamos con el siguiente criterio. Requerimientos de agua de enfriamiento. Todas las tecnologías de generación termoeléctrica algún requerimiento de agua tienen para distintas aplicaciones. Acá solamente hace referencia al agua destinada a enfriamiento. En el caso de la turbina de vapor, ¿para qué se utiliza el agua de enfriamiento? ¿Y por qué piensan que es tan alto el requerimiento de agua de enfriamiento? Fíjense, ¿no? Para una planta de 100 megas en el orden de los 130 a 140 litros por cada kilowatt hora producido. El agua que pasa por el condensador. Exactamente. No vi quién habló, ¿Yamila? Sí, soy yo. Sí, excelente, muchas gracias. Sí, es exactamente para eso. Es el agua que condensa todo el fluido del ciclo, ¿no? Que son caudales importantísimos. No sé si han tenido que calcular alguno en los ejercicios de la guía práctica, pero son caudales muy importantes. Por eso las grandes centrales de generación térmica con monobloque y turbina, monobloque de caldera y turbina de vapor, o cualquier combinación de calderas y turbina de vapor, generalmente están localizadas cerca de ríos importantes. Acá en Argentina, las dos centrales termoeléctricas más importantes del país están sobre el río de la Plata, ¿no? Y toman agua del río de la Plata para condensar. En el otro extremo tenemos a las turbinas de gas que no requieren agua de enfriamiento porque prácticamente no hay nada que enfriar en una turbina de gas. O sea, no hay que enfriar ningún fluido de trabajo porque la fuente fría en la turbina de gas es la liberación de los gases directamente a la atmósfera. Entonces, no requieren agua para enfriamiento. Ahora, no sé si recuerdan de la clase de Tobías que una cuestión muy importante a analizar en los proyectos de generación térmica con turbinas de gas es la disponibilidad de agua, ¿no? Y los pozos de agua, y que la autoridad competente, ¿no? En este caso, la provincia de Buenos Aires es el ADA, la autoridad del agua, les tiene que habilitar los pozos para extraer agua y una cantidad importante. ¿Para qué utilizan agua las turbinas de gas? ¿Para la refrigeración no era misma de la cosa, de la turbina? Mirá, hay algunas turbinas que refrigeran algunas partes con agua, pero en realidad el caudal más importante se utiliza para otra cosa. No es para calentar. ¿La temperatura de combustión? Exactamente. Lo pueden utilizar en el caso de que tengan wet low emission, digamos, o inyección de agua DEMI. Recuerdan que se inyectaba agua desmineralizada en la cámara de combustión para atacar los puntos calientes de la llama. Y así reducir la creación de los NOx y de los SOx. Y un dato interesante que dio Tobías en su clase es que cuando la turbina de gas que tiene inyección de agua DEMI opera con combustible líquido, más o menos el mismo caudal que consume en combustible en litros minutos es el mismo caudal de agua que consume para el sistema de inyección DEMI. ¿Recuerdan ese dato? O sea, es un caudal importantísimo de agua desmineralizada que consume la turbina de gas. Y fíjense cómo esto se agrava si piensan que para producir 1 litro de agua desmineralizada se necesitan varios litros de agua de pozo, ¿no? Porque el tratamiento tiene su agua de descarte, digamos. Entonces los consumos de agua de una planta de turbina de gas pueden llegar a ser muy significativos. Y también se usaba para otra cosa el agua en las turbinas de gas, ¿se acuerdan? Además de la inyección de agua DEMI. Otro sistema que consumía agua. Para El chilling, el sprint. Exactamente. Lo dijeron al unísono 2 personas. No vi quiénes fueron. Creo que una fue Andrés. Sí.
Sí, y la otra no sé quién fue, pero estuvo muy bien. Recuerden que una forma de aumentar el rendimiento de la turbina de gas es disminuyendo la temperatura del aire en la entrada, y una forma de hacerlo es pulverizando agua, ¿no? De manera tal que el agua al evaporarse le produce un enfriamiento evaporativo al caudal de aire de la succión del compresor y reduce su temperatura y reduce su volumen específico. Entonces el compresor mueve un mayor caudal másico, lo que es una mayor entrega de potencia y un mayor rendimiento en la turbina. Así que bueno, esos dos sistemas consumen una cantidad importante de agua. Así que seguramente este catálogo debe haber sido confeccionado previo le diría a esas dos técnicas. Es probable, porque ya tiene sus buenos años. Bueno, hoy no podemos decir que la turbina de gas es una tecnología de bajo consumo de agua. Ciclo combinado, obviamente, que queda en el medio, ¿no? Cuando lo normalizamos por potencia, porque 2/3 de la potencia que era un ciclo combinado lo hacen turbinas de gas, ¿no? Y 1/3 lo hace la turbina de vapor. Entonces, 1/3 de la potencia, la parte de la turbina de vapor, eso sí tiene que condensar agua y necesita un curso natural de agua. De no tenerlo, el ciclo combinado, de todas maneras, puede condensar con torre de enfriamiento, ¿no? Que es algo muy común. Muchos de los ciclos combinados que hemos mostrado en la asignatura se veían las torres de enfriamiento, ¿no? Lo cual también tiene su consumo de agua, no solo porque tienen el circuito cerrado que retira, cerrado entre comillas, ¿no? que retira el calor de los condensadores de la turbina de vapor de los ciclos combinados, pero bueno, tiene su consumo de agua también. Solamente para refrigeración, por eso queda acá en el medio. Y el ciclo combinado obviamente también va a tener consumo de agua para todo lo que dijimos de la turbina de gas, porque 2/3 de potencia es turbina de gas. Muy importante el tema de los pozos de aguas en los proyectos. De hecho, todavía no sé si lo mencionó o lo habló con nosotros, pero muchas veces la viabilidad de los proyectos puede verse al menos complicada si no consiguen la habilitación para extraer los enormes caudales de agua que requieren. Seguimos. Cualquier cosa, si tienen alguna duda o algo que quieran aportar o algo que me esté olvidando, también me paran, sin problema. Siguiente, criterio de comparación de las tecnologías. Me olvidé de algo acá. Me estaba olvidando de algo. ¿Dónde pondríamos? El motogenerador. El motogenerador, eso es importante. Me estaba olvidando. Bueno, ¿qué me dicen del motogenerador? Sí, igual que hoy. O sea, un consumo menor todavía que el de la turbina de gas. Muy bien, excelente. Juan, ¿querés aportar algo de...? Sí, también tiene un consumo de agua el motogenerador. Es decir, yo no lo quise mencionar en la clase porque cuantitativamente no lo tenía bien, pero sé que tienen un consumo de agua y de hecho cambia en función del combustible. Si el combustible que se usa es gas, tiene un consumo, y si es líquido como fuel oil, que permite usar esa tecnología, tiene otro consumo, digamos. Tampoco es cero. Es decir, lo mismo que dijo Fede, para el resto de las tecnologías cuenta para la de motogeneradores. Es decir, la planta tiene que tener un acceso a una fuente de agua, digamos. ¿Y pero para qué se utilizaría? Mirá, la verdad no lo investigué, pero sé que tiene un consumo de agua y yo creo que anda bastante cerca de una turbina de gas. Bien. Ok. Excelente, gracias, Juan. Entonces, bueno, ahí otra vez quedan bastante parejos la turbina de gas y el motogenerador en cuanto a requerimientos de agua. Seguimos con el... Sí, adelante. ¿Puede ser que el agua también se use en unas serpentinas adentro de un tanque que contiene combustible viscoso para calentarlo continuamente? ¿O estoy equivocada? Eso es vapor. Sí, en realidad exactamente. Son extracciones que a veces se hacen, extracciones de vapor que se utilizan
para precalentar, por ejemplo, en el caso de lo que mencionó recién Juan, que es el fuel oil, ¿no? Que vamos a estar viendo que tiene una cierta viscosidad y para poder ser utilizado y pulverizado, digamos, hay que mantenerlo a temperatura. Entonces se utiliza vapor que se extrae en diferentes puntos para precalentar el combustible. Sí, eso vapor de servicios. Sí. Pensé que era agua que se calentaba y se usaba eso. No, es vapor de servicio. Claro, Una pero pregunta. Sí, adelante. Es respecto a la clase que vimos de combustión, que se utilizaba, digamos, los turbocompresores para mejorar un poco, digamos, aprovechar un poco los gases escape y el tema del condensador en la entrada para enfriar el caudal de aire. ¿En los motogeneradores también se usa esto o no? El intercooler. Sí. Por ejemplo, el intercooler podría requerir agua ahí. Claro, pero en realidad el enfriamiento ese se hace con aire mismo. Es un enfriador aire-aire que utiliza el aire del ambiente para, por un lado, digamos, por el exterior de los tubos, y por el interior de los tubos va aire que previamente fue comprimido, que si bien se tomó del ambiente y tiene la misma temperatura, al comprimirse se calentó. Entonces está a una temperatura más alta que la del ambiente y uno puede enfriarlo con ese aire mismo del ambiente, digamos. ¿Sí? Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por los aportes. Tiempo de arranque. ¿Por qué piensan que es importante el tiempo de arranque en una tecnología? ¿Por qué compiten, digamos, en ser rápidas para arrancar? Por el requerimiento en un pico. Exactamente. ¿No? Eso es algo que ustedes ya a esta altura ya lo tienen bastante asimilado, que es el hecho de que la demanda y la generación eléctrica tienen que ir a la par todo el tiempo. Bueno, entonces para hacer cobertura de picos no queda otra que utilizar tecnologías de arranque rápido. Este es de hoy, lo saqué ahí cerca del mediodía. Para eso es importante. Bueno, veamos cómo salen acá las distintas tecnologías en términos de tiempo de arranque. Con las 3 del catálogo, bueno, obviamente la más rápida es la turbina de gas. Acá la ponen en el orden de los 20 minutos y bastante parejo, casi independientemente de la potencia, arrancan en el orden de los 20 minutos, desde que la turbina está fría. Luego ponen acá tanto a la turbina de vapor y al ciclo combinado, ¿no? Y lo desdoblan en dos. Fíjense, cuando tiene una A significa con una parada de 36 horas y cuando tiene una B con una parada de 12 horas. Entonces la turbina de vapor, el tiempo de arranque va a depender mucho de las horas que haya estado detenido. ¿Por qué piensan que es eso? Que mientras más tiempo está detenida una central de generación térmica mediante turbina de vapor, más tiempo le cuesta arrancar e inyectar potencia en la red. ¿Por qué hay que calentar también algo así? Sí, exactamente. Son instalaciones que tienen un porte muy importante, ¿no? Y que llegar a régimen térmico requiere mucha energía. Y eso, donde más se nota eso, es en las instalaciones con turbina de vapor. Alcanzar el régimen térmico le lleva mucho tiempo. Tiene que ver con eso, ¿no? ¿Dónde ubicarían acá a los motogeneradores? Son los más rápidos de todos. Sí, exactamente. Abajo de la turbina. Claro, abajo de la turbina. Exactamente. Son la tecnología que más rápido arranca, ¿no? De hecho, cuando Juan dio la clase dio bastante detalle de esto, ¿no? Incluso hay unidades que tienen lo que se llama arranque ultra rápido. ¿No, Juan? Si lo querés recordar rápidamente, ¿de qué se trata? Sí, existe la posibilidad, digamos, que se le pida a la fábrica que fabrique una serie de motogeneradores con esa particularidad que vos dijiste, Fede, con el arranque ultra rápido que rondan en el orden del minuto, como vimos, ¿sí? Pero bueno, son plantas destinadas específicamente para cubrir consumos de emergencia, digamos, ¿sí? Picos muy altos y bueno, claro. Van con esa finalidad. Sí, también, Juan, recordá, y Fede, cuando fuimos a Pilar, sí, a la visita de Guarcila, nosotros le preguntamos eso, al gerente de planta le dijimos,
¿en cuánto tiempo podés estar disponible en el sistema de que arrancás? Y él miró como diciendo, es un dato comercial, pero técnicamente no es tan importante para nosotros porque ese lapso de tiempo que tiene la máquina por ponerse en servicio es menor a todos los tiempos que se suman en la transmisión, o sea, de que Gamesa avisa, de que se confirma el servicio a Gamesa, todos esos tiempos de gestión, ¿sí?, de burocracia, son mayores a los tiempos de las máquinas. Entonces, de alguna manera tienen esa ventaja, pero generalmente no la usan al máximo. No suelen arrancar en los tiempos más cortos. No es que salen corriendo al apretar el botón. Gamesa te anticipa, ¿sí?, tiene tiempos mucho mayores de anticipación al despacho. Te avisa, a tal hora te conectás y capaz que ese lapso son 30 a 1 hora antes. Excelente. Entonces, en algunas cuestiones, esta ventaja sobre el resto de tecnologías no es tan importante, ¿sí?, no se explota tanto, sí, en cuanto al servicio que prestan, ¿no? Exacto. Igual sigue siendo pico. Sí. Distinto sería el caso de una unidad motogeneradora o turbina de gas que esté pensada para emergencia, ¿no? En servicios donde no se puede interrumpir la energía eléctrica, que durante un corte entre un banco de baterías mientras arranca el módulo generador y después queda funcionando en isla, ¿no? Eso es otra cosa distinta, ¿no? Ahí sí vamos a valorar que sea una tecnología que arranque rápido. Obviamente. ¿Puedo leer una cosa? Sí, Juan. Fede, antes de que nos vayamos, no, que todos esos tiempos que comentó Edu, que es parte de la comunicación y todo lo demás, ronda en el orden de los 20 minutos. Claro. Entonces, el limitante está por ahí también. Si la tecnología tiene un tiempo menor a esos 20 minutos, y tampoco va a poder arrancar, salvo un caso muy especial, en un tiempo más bajo que ese, ¿sí? Y lo que sí, por ahí lo que dicen los fabricantes es que en un futuro, cuando la matriz energética sea más dependiente de las renovables, ahí sí el tema del tiempo de arranque tal vez cobre una importancia mayor, ¿sí? Porque en un momento cambia la condición del viento o del sol y rápidamente la tecnología termoeléctrica tiene que responder, ¿sí?, para que la demanda se cubra. Excelente. Sí, además que la forma de trabajo de esos sistemas, cuando uno está acostumbrado a despachar 2 veces por día, como mostró, creo, ¿quién mostraba? Tobías, que me habló. La de Pilar, en los primeros meses laburó así, 8 horas a la mañana por y 4 día. a la tarde. Exactamente. Directamente no enfrían la máquina, o sea, la mantienen atemperada, ¿sí?, y a mínima, o con fluidos de calentamiento auxiliares, ¿sí?, o la mantienen latente y están preparados para conectarse en cualquier momento, ¿sí? O sea, no es que todos los arranques se hacen de un frío o de parada absoluta. Sí, yo recuerdo las cabezas de los cilindros que nos habían advertido que no las toquemos porque estaban calefaccionadas y una persona con poco apego a las normas, lo primero que hizo fue poner la mano sobre la máquina. No fue Eduardo. Como nosotros igual. Sí. No. Por más raro que parezca, no fue Eduardo. No, muchos de estos sistemas tienen calentadores en el cárter, claro, y tienen bombas independientes de aceite que el aceite, además de lubricar, mantiene atemperada la máquina con una fuerza electromotriz externa, ¿no? Claro. Tiene un pequeño consumo en calefacción y en movimiento de fluido, y ese fluido va calentando, manteniendo caliente toda la máquina y dilatada a las medidas de trabajo nominal, ¿no? Porque ese es el limitante de puesta en marcha. Excelente. Bueno, tiempo de arranque ya hemos discurrido bastante sobre el tema, más o menos entendemos dónde se ubican cada una de las tecnologías. Bueno, las tecnologías que arrancan rápido obviamente se van a utilizar para cobertura de pico, como muestra este gráfico que ya habíamos mostrado en alguna otra clase anterior. Siguiente criterio. Bueno, acá esto lo dejé para que salga el tema y poder discutirlo, ¿no? La inversión. ¿Cuánto cuesta instalar una planta de generación térmica con las distintas tecnologías? Más allá de lo que indica este gráfico, lo que nos cuenta siempre Tobías, que él justamente se dedica a evaluar proyectos
de generación térmica, que más o menos el valor de referencia es $1 millón por megawatt instalado, independientemente de la tecnología. Más o menos es ese valor, ¿no? Obviamente que tiene sus variaciones, pero más o menos es ese valor. Según este catálogo, para una misma potencia es más cara la turbina de vapor, en el medio queda el ciclo combinado y lo más barato es la turbina de gas. Pero bueno, por ahí preferimos que se queden acá con ese valor de referencia que indica. Pero está bueno hacer la discusión del por qué le parece son semejante el costo unitario de generación de energía de todas las tecnologías. Sí, no sé si el costo, el valor comercial, ¿no? Claro. Una cosa es cuánto le sale a la empresa desarrollar la maquinaria y fabricarla, y otra cosa es cuánto es lo contratado, ¿no? Lo que está en el contrato de inversión. Son dos cosas distintas. ¿Por qué creen que pueden ser todas rondando el $1 millón? ¿Y por qué creen que no? ¿Por qué no pueden ser iguales? Y primero, o sea, yo creo que es una necesidad, digamos, que tiene absolutamente todo el mundo. Entonces, o sea, si son ellos los únicos que disponen de la generación de energía, o sea, está bien, no es que le van a poner el precio que quieren, pero, o sea, pueden darse el lujo de decir, bueno, o sea, que lo necesitan todos, entonces, o sea, no es que van a pijotear, por así decirlo, con el precio. En definitiva es algo que, quieras o no, lo vas a tener que consumir sí o sí. Sí, Andrés, pero ten en cuenta que acá hay empresas que están compitiendo, o sea, Siemens y General Electric son competidoras de alguna manera, pueden usar el precio como un valor diferencial. La cuestión, yo creo, principal es que cuando uno abre... Leandro, ¿querías opinar algo? Sí, disculpa. No, que si no recuerdo un dato, creo que el costo de megawatt rondaba por ese precio, ¿no? Sí. ¿Puede ser? ¿Qué precio? ¿Tiene que ver con eso? Claro, puede ser que tenga que ver con eso, la inversión que tengas que hacer. Claro, yo creo que vos, Leandro, te estás refiriendo a lo que se le paga la energía eléctrica a los generadores. Claro. Yo lo de esto, no sé si han cursado economía, ¿sí? Y han escuchado esa frase de que el precio lo pone el mercado, lo marca el mercado. Piensen ustedes que estos proyectos de inversión, las tecnologías compiten entre sí, o sea, Wärtsilä se siente al lado de Siemens, o sea, siempre en proyectos de una escala razonable, ¿sí? A competir cada uno con su tecnología. Y la primera forma de competir es tener precios similares. Si no, es como ustedes vayan al supermercado y encuentran un litro de leche que está a 20 pesos y otro litro de leche que está a 50 pesos. Claro. Ahí ni lo piensan, ni lo dudan, ahí no hay competencia. Pero si ponen en la balanza, por un lado la inversión y por el otro el rendimiento, piensen ustedes que uno, o la empresa que va a contratar, que va a adquirir la instalación, va a decir, bueno, voy a invertir a un poco más, un tanto más, si es que esa instalación me rinde y me va a redituar más dinero cuando esté trabajando. Entonces, fíjense como que la balanza, los que van a demandar esta tecnología van a poner, dice, bueno, a ver, la inversión versus rendimiento, porque es plata, o sea, ellos piensan en plata. ¿Cuánto tengo que poner y cuánto voy a recuperar? Y el que mejor dé esa relación, ¿sí? Va a ser el que gane. Y fíjense en que los rendimientos son muy distintos, ¿sí? O sea, pero no tanto. O sea, los motores de combustión interna andan en un 45% y un ciclo combinado en un 50%. Entonces, ahí supuestamente el ciclo combinado, si es un poco más caro, podría convenir porque el costo operativo va a ser menor, ¿sí? Y de alguna manera, yo creo que esa es la mentalidad que se tiene que manejar en un proyecto, o los parámetros principales que se manejan en un proyecto para decidir cuál tecnología utilizar. Costo por unidad, por megawatt hora de energía, ¿sí? Y también afectado por el rendimiento, que va a ser el costo operativo. Y también otro factor que entra en juego es el costo del combustible, ¿sí?
que creo que Fede va a hablar un poco más. No sé si va a hablar más adelante, Fede. Sí, vamos a hablar un poquito. Viene más adelante, digamos, combustible. Fíjense en cómo hay que manejar esos factores. Y para estar en el mercado, todo tiene que tener precios parecidos, similares. Por eso todos ofrecen o logran tener sus precios similares. Porque si no están fuera de competencia. Claro, si hubiera una tecnología que fuera mucho más cara que otras, se extinguiría sola, digamos. Simplemente por qué costaría. Y otra cosa que también está en la ecuación es la disponibilidad, ¿no? Que es algo que también se paga, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato que tenga la generadora. Bueno, pero bueno. Es un oligopolio, ¿no? ¿La empresa de energía? No sé. ¿Oligopolio? Sí, y son 10 personas. Sí. Se sientan en una mesa y deciden. Sí. Sí, bueno, pero toda la regulación de los contratos, o sea, todo eso pasa por Camesa, digamos. Ahí el que está en el medio manejando el mercado mayorista eléctrico. Así que en ese sentido creo que hay bastante control sobre los contratos de energía eléctrica. Bueno, ya... Yo me refería a la cantidad de empresas que pueden adquirir tecnología. Claro, sí. Son muy pocos. Claro, sí. Piensen que inversiones que andan en el orden de los cientos de millones de dólares no son muchos, ¿no? Obviamente que hay recursos financieros, ¿no? Que no solamente tener una bolsa con plata, financiarse afuera, pero bueno, eso es cuestiones que escapan por lejos el alcance de esta asignatura, ¿no? Ya más o menos una idea tenemos de estas cuestiones. Seguimos. Eficiencia. El criterio tal vez de los más importantes, porque hasta el momento, si veíamos los 4 criterios anteriores, ¿no? Disponibilidad, requisitos de agua, tiempo de construcción, tiempo de arranque, inversión, parecía que la turbina de gas era la que se llevaba todos los premios, ¿no? Entonces ahí surgiera la pregunta por qué no hay solamente turbinas de gas en centrales generadoras y hay otras tecnologías. Bueno, esto por ahí contesta un poco esa pregunta, la eficiencia, ¿no? La eficiencia, ustedes ya recuerdan los valores, ¿no? La turbina de gas en el orden del 30%, algunos puntos por encima, por debajo. Las plantas de generadoras con turbina de vapor en el orden del 30 y pico a 40%, como mucho. Y ciclo combinado, ¿no? Los de tecnología más reciente que andan o alcanzan el 60%, o muy cercano al 60%. Ahí claramente el ciclo combinado es la tecnología más eficiente. ¿Por dónde creen que quedaría el motogenerador acá, en esta comparativa? ¿No tenía más o menos el rendimiento de 40 y pico por ciento, una cosa así? Muy bien. ¿Puede ser? Sí, exactamente. Entonces, teniendo en cuenta eso que dijo Andrés, estaría por encima de la turbina de vapor, pero por debajo del ciclo combinado. Bueno, y también recuerden que en los motogeneradores también hay formas de aprovechar los gases de descarga que podrían aumentar incluso esos valores de rendimiento. O se pueden hacer ciclos combinados con motogeneradores o se puede cogenerar, ¿no? con motogeneradores, lo cual es un aprovechamiento mayor de la energía del combustible. Pero bueno, una unidad así, sin caldera de recuperación de calor, esos órdenes de rendimiento que comentó Andrés. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo. Esto creo que es una idea que ya más o menos la tiene. No me acuerdo qué viene. Bueno, lo que había dejado para discutir al final era algunos otros criterios que se me fueron ocurriendo, que también pueden ser importantes a la hora de elegir una tecnología u otra, ¿no? Los combustibles admisibles es algo importante, ¿no? ¿Qué tienen para decir de los combustibles admisibles? Por ejemplo, si hablamos de una turbina de gas, o mejor dicho, ¿cuáles piensan que son tecnologías más limitadas en términos de con la variedad turbina de gas
Por lo que había explicado Tobías, había una diferencia en lo que respecta a si era gas o si era un combustible líquido, referido al tema de después del mantenimiento, del desgaste de la turbina y ese tipo de cosas. Quizás eso es bastante limitante. Sí, exactamente. Claro, en las turbinas de vapor, cualquier cosa que puedas quemar y hacer fueguito, digamos. Todo le viene bien. Sí. Claro. Es un poco la idea, ¿no? La turbina de gas admite solamente combustible gaseoso o combustible líquido liviano, gasoil. Si bien existen plantas gasificadoras de otros combustibles que podrían alimentar turbina de gas, eso es mucho más complejo, es una operación mucho más compleja, pero lo importante acá, la idea que se lleven es que es de las tecnologías más limitadas en cuanto a la admisión de distintos combustibles. Y el agravante, que recuerdan lo que pasaba con las cuestiones de mantenimiento cuando la turbina de gas operaba con combustible líquido, ¿no? Y por contraparte, digamos, la más versátil es la tecnología de turbovapor. En los generadores de vapor prácticamente se puede quemar cualquier combustible en un generador de vapor, ¿no? De lo que se les ocurra. Incluso el motor de combustión interna, Fede, puede quemar gas, fuel liviano y fuel pesado, o sea, bastante generoso en cuanto una a pregunta. combustible. Sí, adelante. He visto que en algunos países, ponele, se utiliza basura también. Sí. Reciclada, obvio, pero lo que directamente ya es imposible de procesar, sé que se usa como combustible en generación de energía, ¿puede ser? Noruega, por decirte algo. Sí. Generalmente la basura, lo que es complicado, se usan hornos pirolíticos, ¿sí? Que vos asegurando cierta temperatura, te aseguras de quemar todo lo que pueda causar daño a la atmósfera. Obviamente generas dióxido de carbono, ¿sí? Y otros contaminantes, pero de una manera limitas mucho la contaminación, ¿no? En cuanto a gérmenes, microbios y todo eso. Sí. Claro, ahora acá en Argentina que ¿se hace algo parecido a eso o no? Mira, yo el año pasado había hablado con un estudiante que seguramente Juan lo va a recordar, Molina, ¿te acordás? Que trabaja en SEAMSE, que nos había comentado que estaban con un proyecto para quemar basura y aprovechar esa energía. Sí, también lo he visto ponerle como calefactores así tipo, por decir, de emergencia o algo de eso, con este mismo principio, de usar basura de una manera que no sea muy contaminante para quemarla y, bueno, en ese caso calefaccionar. Sí. Bueno, la idea... En cuanto a quemar basura, ojo, porque hay que ver aquella más basura también, ¿no? Sí. Una cosa es pellet de madera, que es un scrap tratado, porque generalmente los residuos domiciliarios y todo eso tienen tanto contenido de humedad que la energía que se le puede quitar hay que ver si conviene o no, ¿sí? Claro. Sí. Pero después todo lo que se puede quemar se quema en una caldera. Vas a una... Sí. Es más, nosotros fuimos a una charla y estaba la gente de Granja Tres Arroyos, que tiene demasiadas plumas de pollo para quemar, ¿sí? Quemaban plumas y otra cosa más, y estaban empezando a hacer un proyecto de cogeneración, ¿sí? O sea, producir vapor y energía eléctrica para la fábrica, ¿sí? Porque le sobraba materia orgánica. Bueno. Sí, claro, sí. Bueno, la idea que queremos que se vean de acá es la posición relativa, ¿no?, de las tres tecnologías en cuanto a los combustibles que admiten. Rendimiento a carga parcial, ¿cuál creen que es la que se destaca? Sí, bueno, adelante. No, que ya esto es algo que lo deben tener claro, ¿no? Pero ¿y el ciclo combinado? Entonces, ¿en dónde queda? Mira, qué buena pregunta, se me estaba olvidando. ¿Quién me responde? ¿Quién nos responde, no? El de la turbina de gas. Claro, o sea, piensen en dónde se quema el combustible en un ciclo combinado y la respuesta caía de lo que se dedujo hasta acá, digamos. Exactamente.
Muy buena, muy bueno el aporte. Gracias. Me he olvidado. Rendimientos a carga parcial. Les había preguntado cuál creen que es la tecnología que se destaca ahí, ¿no? Recuerden que muchas tecnologías lo que sucede cuando funciona a carga parcial, ¿no? Por debajo de la potencia nominal, a veces lo hacen a expensas de perder un poco de rendimiento. ¿Cuál creen que es la...? ¿El motogenerador puede ser? Bien, eso es así, una virtud del motogenerador, más que nada porque el motogenerador compite, digamos, está en la misma liga que la turbina de gas, ¿no? Entonces, es como la comparación más directa o la más natural que uno puede hacer es comparar motogenerador con turbina de gas, porque están en la misma liga, digamos. Entonces, ahí tiene una ventaja el motogenerador importante sobre la turbina de gas, que no pierde tanto rendimiento cuando trabaja a carga parcial. De todas maneras, yo entiendo que no es tan frecuente que un motogenerador pensado para la generación de energía eléctrica esté operando con carga parcial. Recuerdo que se lo preguntamos al gerente de planta, ahí en la planta de Pilar de Barcila, y generalmente cuando Camesa te pide entrar, les pide la potencia nominal, ¿no? Después le puedes pedir distinta composición de potencia activa o reactiva, pero generalmente les piden al motor, la potencia mecánica del motor generalmente es la nominal. Pero bueno, el motor tiene esa ventaja que es importante recordarlo. Cualquier cosa que quieran aportar, se mandan nomás. Mantenimiento. ¿Recuerdan algo de mantenimiento? Se había hablado también con motogeneradores y con turbinas de gas principalmente. Ahí podemos hablar un poco. ¿Qué tiene para decir, por ejemplo, del mantenimiento de los motogeneradores comparado con el mantenimiento de una turbina de gas? Es mucho más frecuente. Sí, es distinto, digamos, podríamos decir, ¿no? Juan, vos ahí seguramente nos vas a poder decir. Era más precisión. Sí, claro. Creo que No, dale, Fede. Sí, no, adelante, te lo dejo a vos, No, sí, en el caso, o sea, según la información que contamos, es que en el caso de los motogeneradores es más frecuente el mantenimiento, pero bueno, según dicen los fabricantes de motogeneradores, no es tan complejo. Pero bueno, o sea, yo creo que como nos contó en la clase que dio Tobías, si uno planifica un mantenimiento de una turbina de gas, puede hacerlo en un tiempo muy corto, ¿sí? Porque si cuenta con otro rotor o lo que tenga que cambiar, se hace rápidamente, ¿sí? Entonces ya no sé cuál es más rápido o cuál no. Creo que en este punto pierde la tecnología de los motogeneradores, digamos, ¿no? Excelente. Bueno, disponibilidad. Ahí también se habló un poco de la turbina de gas, y el motogenerador Juan también habló bastante sobre la disponibilidad. ¿Recuerdan qué era la disponibilidad? ¿No era qué tan rápido podías inyectar a la red? No, tiene que ver con otra cosa. Me confundí entonces. Tiene que ver con el tiempo que la tecnología puede estar funcionando, inyectando potencia de la red sobre el tiempo total, digamos. Las tecnologías que tienen más disponibilidad van a tener menos tiempo de parada, entonces menos porcentaje de indisponibilidad, digamos. Juan había mencionado en su clase de motogeneradores algunos valores de disponibilidad que se pueden obtener, incluso teniendo una unidad de backup, una cada 10, ¿no, Juan? Era uno que habíamos mostrado, una configuración. Sí, yo creo que ahí, o sea, la ventaja que tienen los motogeneradores es que tienen más, no es solamente una unidad la que genera, sino que son, por ejemplo, en el caso que dijimos hoy, 6 unidades o 10 unidades de un tamaño menor. Entonces eso ayuda a la disponibilidad, digamos. Y sí, en el caso de que tenga, si no recuerdo mal, lo repasan de la clase. En el caso que se cuente con la potencia instalada, digamos, andaba en el 96,5%. Si teníamos una unidad, llegaba al 99%, que una unidad en stand-by, ¿no? Y con 2 unidades en stand-by,
obviamente que la inversión es mucho mayor, 99,9% de disponibilidad, digamos. Sí. Y la disponibilidad es un parámetro importante porque una tecnología con buena disponibilidad evita al generador pagar penalidades por indisponibilidad, ¿no? Que es cuando Gamesa te llama para entrar, ¿no? Y vos no podés entrar porque tenés la máquina indisponible, bueno, ahí se paga con plata, ¿no? Una penalización. Entonces, ese numerito es importante. Pérdidas por calentamiento. Sí, ¿me escuchás? Sí, adelante. Y si Gamesa te llama para entrar, por ejemplo, vos tenés una turbo vapor y la tenés que calentar, todo eso, ¿cómo se hace? Claro, no, en realidad la turbina de vapor, los tiempos de arranque son mucho más grandes y eso está tenido en cuenta, digamos. Pero pensá que si... Esto es distinto. Cuando es una unidad pensada para cubrir picos de potencia, ahí el tema de la disponibilidad es mucho más importante, digamos. Es para los... Sí, no, igual la disponibilidad la podés calcular, y de hecho se calcula y es algo que se mide para cualquier tecnología. Pero el contrato que va a tener un monobloque de vapor va a ser muy distinto, ¿no? Hoy por hoy muchos de los monobloques de vapor que quedan en el país están como lo que se llama reserva fría, ¿no? La reserva fría, como su nombre lo indica, es la máquina está fría, podría en una situación extraordinaria tener que entrar en funcionamiento, ¿no? Y bueno, ahí empezarán todos los preparativos para poner la máquina en funcionamiento. De hecho, por cosas raras, ¿no? de los contratos, hubo casos de monobloques de vapor que les era más redituable a la empresa tenerlos como reserva fría y estar cobrando por reserva fría que los costos operativos enormes que tienen de ponerlo en funcionamiento, y les representaba una ganancia menor, incluso hasta a veces pérdida, ¿no? Estar inyectando potencia. Entonces fíjense lo complejo que puede ser el tema este, ¿no? De que se pague por estar ahí esperando para entrar. Buenísimo. Gracias, John. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Puede ser, si mal no escuché o no me informé, que la disponibilidad en una turbina de gas es como máximo el 95%. Yo la verdad ese valor no lo manejo. No sé si Juan o Edu lo recuerdan. No, en mi caso no lo recuerdo tampoco. Según me informé, creo que es 95%, pero para asegurarme, no sé si no después lo chequeo. Igual claro. Fíjate y pasanos y lo discutimos y que no hay drama. Dale. Sí. Igual los chicos corríjanme, pero me parece que, bueno, justamente hay una placa que muestra generalmente Junior que está justamente listada toda la disponibilidad, ¿no? De las tecnologías, o sea que el martes seguramente vamos a volver sobre esto. Sí, creo que en ese caso, si yo no recuerdo mal, si es lo mismo que mencionás vos, Flavia, era por planta. O sea, no es por tecnología, sino por planta. Por máquina. Ahí está. Digamos. Claro, exactamente. Por máquina, sí, exactamente. Que eso es un numerito que te calcula Gamesa, digamos. Vos, Gamesa te llamó para entrar, vos no pudiste entrar porque a tu máquina le pasaba algo, pimba, te baja la disponibilidad automáticamente. O en el caso que vos tengas que hacerle mantenimiento a la máquina y llames a Gamesa y le digas, che, mirá, tal día yo no voy a estar disponible, listo. Sí. Que muchas veces ahí eso, nos hemos enterado, ¿no? Que muchas veces se corre el riesgo de no avisar un mantenimiento, porque cuando uno hace eso también pierde ganancia, ¿no? Al quedar indisponible por un mantenimiento, bueno, entonces no avisás y te arriesgas a que no te llamen en ese momento, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? En el mercado eléctrico argentino. Es por máquina, Gamesa ve la máquina. Claro. Y si te dice, poner en servicio la máquina 2, y vos decís, no, pongo la 3 que es exactamente lo mismo, no.
Tenés que poner las dos. Claro, exactamente. Es caprichoso, pero funciona así. Sí, exactamente. Bueno, pérdidas por calentamiento. Otra cosa, la disponibilidad no es un atributo tanto de la tecnología, sino una máquina, como dice Edu, ¿no? Vos podés tener la mejor turbina, pero si no gestionaste bien su mantenimiento, podés tenerla con baja disponibilidad, digamos, incluso siendo una tecnología muy buena en términos de disponibilidad. Pérdidas por calentamiento, ¿qué le sugiere que es eso? Pérdidas por calentamiento. Pérdidas de potencia, digamos. Sí, en realidad pérdida de energía. Tendría que haber puesto pérdidas de energía por calentamiento. Piensen que cada vez que se detiene un monobloque de vapor, ¿no? Y se vuelve a arrancar, hay una enorme cantidad de energía que se gasta solamente para poner a la instalación en régimen térmico. Solamente para eso, ¿no? Entonces, si tienen frecuentemente paradas, bueno, esas pérdidas pueden llegar a ser algo significativo, ¿no? Cosa que no sucede en un motogenerador, en una turbina, ¿no? Que son máquinas muchísimo más esbeltas, con mucho menos material que calentar, entonces prácticamente no tiene incidencia la energía del combustible que se gasta en poner en régimen térmico la máquina, ¿no? Lo puse porque alguna bibliografía lo menciona, ¿no? Cada vez que arrancan una central de generación con turbina de vapor, hay mucha energía del combustible que la gastan en calentar los fierros. Ruido. ¿Quién tiene las de perder acá con el ruido? La turbina de vapor, digo de gas. Debería ser la de los motores alternativos. Bien, sí. Los motores alternativos es monstruoso el ruido que hacen. De hecho, requieren que el edificio donde se ponen los motores alternativos tenga un tratamiento acústico especial, ¿no? Las puertas, lo que llama poderosamente la atención cuando uno entra al galpón, digamos, donde están los motores, es el ancho de la puerta, ¿no? Porque está insonorizada. Son muy ruidosos. Eso lo comentó Juan también en su clase. Sí, si no recuerdo mal, Edu y Fede me corrigen, creo que cuando fuimos a visitar también esta planta nos comentaba que con los motores en marcha se dificulta conversar al lado de los motores, digamos, más allá de que las personas cuentan con protectores auditivos para filtrar las frecuencias más altas, digamos, que más daño causan, no se puede hablar, o sea, es muy difícil hablar. Sí. Justamente, Juan, corregime, ¿no? Pero ¿es la que ustedes fueron a visitar en Pilar la que tiene inconveniente en cuanto a lo que es la mitigación del ruido? Que estaba con problemas. No, pero esa es otra, Flavia. No, es otra. Es otra, ¿no? Esas son turbinas de gas que están... Sí. Estos son de motores de combustión interna, esto está en el Parque Industrial Pilar, la que estamos hablando nosotros. Sí. Ahora está en Mateo, está ya metido en la policía. Ah, aquella, bueno, no, yo había leído algo en un documento, pero no sabía. Mateo tiene las mismas turbinas que tiene la central térmica de acá de Luján, nada más que tienen de Luján 4. Son, como acá hay 2, ahí hay 4, digamos. De hecho, la central térmica de Luján tuvo algún conflicto donde se argumentaba que eran ruidosas y que afectaba... Lo tiene vigente. Lo tiene vigente. Todavía no hubo una resolución definitiva. Todavía no zafó. No. No, sí, creo que lo que hay que hacer, o sea, es medir ruido, nivel de ruido, bajo algún tipo de procedimiento estándar, y eso te va a definir si está en regla o no. O sea, sí, totalmente. Más de percepción de uno, que para uno puede ser ruidoso y para otros no, tiene que cumplir con un marco regulatorio en cuanto a nivel sonoro. Sí. ¿Pasa o no pasa? Eso era. O hay que mitigar el nivel sonoro, en caso que no pase. Sí, igual creo que como vimos en el video que nos mostraron en una clase, el mayor ruido en una turbina de gas está durante el arranque, ¿sí? O sea, en funcionamiento prácticamente no es tanto lo que afecta, pero sí en el arranque, digamos, por ahí puede ser que tenga una contaminación mayor. Exactamente. Bueno, último de los criterios que puse acá, emisiones. ¿Cuál tecnología piensan que tenía alguna complicación con el tema de las emisiones? ¿Y por qué?
¿Y la turbina de gas o los motogeneradores con las emisiones de los NOx y de los SOx y bueno, emisiones de dióxido de carbono? Sí, excelente. La turbina de gas tiene el problema de que la temperatura de llama es muy alta, ¿no? Y es susceptible a que se formen los NOx y los SOx. Lo recuerdan de la clase de Tobías. Bueno, hay mucha legislación en torno a los límites de NOx y de SOx que se pueden liberar en estos procesos. Así que bueno, la turbina de gas ahí tenía un punto débil que tenía que mitigar, ¿no? Con los sistemas de mitigación de NOx y de SOx. Pero bueno. Además, perdón, aparte de las emisiones de NOx y de SOx, también tienen que ver un poco las emisiones de partículas sólidas, ¿no? Sí. O sea, si analizamos ese punto, cuando uno quema combustible sólido, tiene en el generador de vapor, porque generalmente ese combustible de baja calidad se utiliza en un ciclo de vapor, también hay que medir otro tipo de emisiones, ¿no? Sí. Son muy importantes porque todo un sistema de lavado de gases para tratar de interceptar y de filtros para interceptar la mayor cantidad de partículas, ¿sí? Que hay que ver qué naturaleza tiene esa partícula. Eso también hay que, de alguna manera, mitigarlo. Si no, los invito, yo una vez fui a General Dehesa, hace 2 años a General Dehesa, a un pueblo que está en Córdoba, que queman cáscara en las calderas, queman cáscara de lo que haya, de lo que puso en aceite, y si van a visitar el pueblo, los invito a tomarse una cerveza en la plaza del pueblo y van a ver el humo que es visible, ¿sí? Y el olor que se ve, pero en ese caso, digamos de una manera, hay una aceptación del pueblo porque el 90% vive de ese establecimiento, ¿no? Claro. De alguna manera hay un pacto ahí implícito porque en otra parte eso sería totalmente inadmisible, ¿eh? Entonces tengan en cuenta que no solamente hay que cumplir con emisiones gaseosas, sino también de partículas sólidas. Sí, exactamente. Bueno que lo mencionaste, Edu, porque de eso hasta el momento no habíamos hablado mucho. Se habló de NOx y de SOx, lo mencionó Tobías, pero no de emisiones de partículas sólidas. Bueno, nosotros la verdad que lo que queremos es que tengan esto de los criterios de comparación, un speech más o menos armadito de las 3 tecnologías, ¿no? Como hoy, ¿no? Si se le pregunta... Ede. Sí, adelante. ¿Cómo andás? Hola, Juan. Con respecto, entiendo que no es un criterio de comparación los recursos humanos por el bajo costo que tienen con respecto a los costos que estaba hablando de las energías. Sí, totalmente. Pero es capital intensivo, digamos. Claro, estas plantas, ¿qué dotación manejan más o menos para tener una idea según la... Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Nosotros cuando fuimos a la central de Rojo, no me acuerdo si era General Rojo, tenían 3 personas por turno para operar una instalación de 150 millones de dólares. 250 millones de dólares. Entonces se licúan un poco, me parece. Sí, de hecho, en una charla que tuvimos con Junior, nos contó un poco un poco cómo fue la negociación. No quiero llamarlo negociación, ¿no? Pero la charla que tuvieron con el intendente, ¿no? Cuando estaban viendo el tema de la central. Y bueno, como que había perdido valor para la región, por decirlo de alguna forma, la central, porque la dotación de personas era realmente baja, digamos. La dotación estable que necesita una central térmica es muy baja, digamos, ¿no? No es un tipo de planta que da mucho trabajo, digamos, a una zona. Se opera realmente con muy poca gente. Los mantenimientos, entonces, que entiendo que deben ser más intensivos al cambiar partes de un tamaño un poco más grande, que se tercerizan o cómo serían. Sí, exactamente así. Sí. Y son empresas contratadas que se tienen ahí y actúan, si es correctivo, actuarán en forma de emergencia, y si es preventivo, ya estará en los tiempos acordados, pero son gente especializada, ¿no? O sea, piensen que la mayoría de las compañías ya tienen contrato de mantenimiento con la misma empresa que provee la tecnología.
y tiene que ser gente especializada. Salvo en la construcción de una instalación donde está la UOCRA, interviene ahí el sindicato de la construcción, y ahí sí se necesita mano de obra no calificada o con bajo nivel de calificación. Ahí se demanda recursos de la zona. Una vez que la instalación entra en operación, la mano de obra es muy específica, muy especializada, y la provee la empresa que gerencia el mantenimiento de la instalación, ¿no? Sí, exactamente. Yo no recuerdo bien, pero... De hecho, en esa... adelante. Fede. No, de hecho, en esa visita, acá a General Rojo, aún en tiempo de construcción, de ampliación a la parte de lo que era vapor y demás, ¿se acuerdan que habíamos consultado y era alrededor de 300 personas que había en ese momento trabajando? Sí. Bueno, era alrededor de ese número, ¿sí? Sí, pero bueno, justamente después, en periodos de... Sí, planta permanente de la central terminada. Yo recuerdo que Junior nos ha hecho 15 personas. Sí, muy poca gente. Se lo podemos preguntar. 3 personas por turno más un vacacionista, un turno vacacionista, pero también hay un staff, ¿no? Sí. Pero eso lo vamos a ver el martes próximo. Sí, así es. Junior presenta el organigrama de cómo es el organigrama de una empresa energética, operadora de instalaciones energéticas, y va a hablar un poco sobre las incumbencias que tiene un ingeniero industrial en ese organigrama. O sea, dónde puede estar desarrollándose un título como el de ustedes que están cursando, dónde puede intervenir en la estructura de una empresa energética. Y van a ver que tiene un campo de cobertura bastante amplio. ¿Sí? La idea de la clase que viene, además de seguir hablando un poco de la tecnología de generación, es mostrarle a ustedes cómo se pueden vincular, ¿sí?, como profesionales el día de mañana a una empresa de este tipo. Excelente. Bueno, buena pregunta, Juan, que disparó esta discusión. Gracias a vos. Gracias. Bueno, acá habría terminado esta primera parte, ¿no?, de los criterios. ¿Alguna duda de esta primera parte? Si no, seguimos con lo que viene. Bueno, le metemos. Todo bien. Excelente. Es una cosa muy breve que yo agregué porque me pareció interesante, ¿no?, ya que más o menos le estamos dando un cierre a la unidad de generación termoeléctrica, tratar de ver para dónde va la generación termoeléctrica, ¿no?, en un futuro. Y les contaba que vi con este documento muy reciente de Siemens que habla sobre la generación de energía eléctrica con turbinas de gas que consumen en parte hidrógeno, ¿no? Además del gas natural, pueden consumir hidrógeno, en parte. Esto tiene que ver con un indicador del Consejo Mundial de la Energía, ¿no? Y bueno, Siemens medio que lo vende un poco así, como un aporte para mejorar ese indicador, que se llama indicador del trilema de la energía. El Consejo Mundial de la Energía es una organización a la cual Argentina también está adherida. Creo que prácticamente todos los países están adheridos. Estuve viendo la lista, es enorme. Y todos los países tienen calculado un indicador, ese indicador que les digo, el indicador del trilema de energía, que evalúa 3 aspectos de la energía de un país. El aspecto de la seguridad de la energía, esto tiene que ver con qué tan robustos son los sistemas de energía respecto a los cortes, qué tan rápido se pueden recuperar de una anomalía, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la seguridad de un sistema energético. Otro punto es la equidad de la energía, que tiene que ver con el acceso universal de la energía, y si la gente en esos países paga un precio justo por la energía. Esa es otra lista del indicador. Y el último punto del indicador tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no?, con el impacto ambiental que tienen las matrices energéticas en los distintos países. Argentina se ubica en el puesto número 30 de este ranking, ¿no? Y de América Latina es el tercero, digamos. Uruguay está 18 en ese ranking, Brasil está 28, Argentina está número 30. En algunos puntos estamos mejor que en otros. Bueno, Siemens lo que expone es como su contribución
a toda esta cuestión del trilema de la energía. Y más que nada con lo que tiene que ver con un periodo que se prevé que va a existir de transición energética desde las matrices basadas en los combustibles fósiles a lo que puede ser una especie de solución que sería la economía del hidrógeno, ¿no? Que es algo que cada vez se escucha más frecuentemente. ¿Cómo podría ser esa transición, ¿no? Para que no sea tan brusca, no tener que salir a reemplazar toda la tecnología existente de una, ¿no? Sino que de alguna manera las máquinas existentes, las turbinas de gas que ya están instaladas, puedan de alguna manera utilizar el hidrógeno. Todo esto tiene que ver con reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y de gases de efecto invernadero. El hidrógeno, saben que si se produce con electrólisis alimentada por energías renovables, bueno, ahí se puede llegar a obtener lo que se llama hidrógeno verde, ¿no? Que no tiene asociadas emisiones de dióxido de carbono. Es prácticamente carbón neutro, como se dice. Hay otros procesos para obtener hidrógeno que sí tienen su impacto ambiental, que es, por ejemplo, el hidrógeno que se obtiene se puede obtener hidrógeno a través de un tratamiento que se le hace al gas natural, pero eso libera dióxido de carbono, es otro tipo de hidrógeno. Ese dióxido de carbono se puede capturar, hay técnicas para capturarlo, y tienen ahí como un hidrógeno intermedio, que no es del todo neutro porque tiene asociadas emisiones de dióxido de carbono, pero están ahí en el medio. Eso se llama hidrógeno azul. Entonces, la idea del hidrógeno un poco en sí, la esencia es poder utilizar las energías renovables teniendo en cuenta que la disponibilidad de las mismas depende de cuestiones climáticas, ¿no? Entonces, cuando tenemos exceso de generación de energía renovable, una forma de almacenar la energía sería producir hidrógeno por electrólisis alimentado con las energías renovables, y luego ese hidrógeno poder reconvertirlo en energía eléctrica mediante distintas tecnologías. Bueno, esto lo propone Siemens como para una transición gradual, ¿no? En la utilización del hidrógeno, que se podría empezar a utilizar en las turbinas de gas. No siendo hoy una alternativa rentable, ¿no? Eso es algo que lo dicen incluso en este documento, pero quizás ustedes en algún futuro vean esto, ¿no? Y capaz que se acuerdan de esto, ¿no? Este es un gráfico que muestra ese documento, donde se ve las emisiones de dióxido de carbono en la descarga de una turbina de gas en función del porcentaje de hidrógeno que está mezclado con el gas natural, ¿no? Como combustible. Bueno, obviamente que se opera 100% con hidrógeno, y ese hidrógeno es hidrógeno verde, no tiene emisiones de dióxido de carbono asociadas a esa turbina. Lo utiliza como combustible. Y para otros porcentajes, bueno, acá se puede ver cómo van disminuyendo cuando hay una mezcla, ¿no? De hidrógeno y gas natural. Un dato que no lo anoté, sí lo anoté, porque se los quería mencionar, que con 10% de hidrógeno mezclado con el gas natural, se disminuyen las emisiones de dióxido de carbono un 2,7%. Pensarán que es poco, pero bueno, en una central térmica de 600 megawatts, que opere 6.000 horas al año, y con un rendimiento del 60%, es decir, una central de ciclo combinado, eso representaría 1.6 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales, ese 2,7%. Solamente con meter 10% de hidrógeno mezclado con el gas natural en la turbina. La situación actual de Siemens respecto al hidrógeno lo muestra acá. Digamos, ya ellos en su portfolio están en el tema de las energías renovables, tienen equipos de electrólisis, bueno, todo lo que tiene que ver con el manejo del hidrógeno, algo ya tienen, y obviamente las turbinas de gas que podrían quemar hidrógeno. Bueno, acá se muestra también lo que les hablaba yo de lo que se llama hidrógeno azul, ¿no? El hidrógeno generado a partir del gas natural, en el cual se captura el dióxido de carbono que se libera y se lo almacena, digamos, de alguna forma. De todas maneras, algo de emisión de dióxido de carbono tiene este hidrógeno. Por eso se llama hidrógeno azul, porque algo de emisiones tiene asociadas. Si se utilizara solamente el hidrógeno producido por electrólisis con el excedente de las energías renovables, esa electricidad sería sin emisiones totales de dióxido de carbono.
Una pregunta, Fede. Sí, adelante. No veo quién habla. Guido. ¿Cómo estás, Guido? Bien, todo bien. ¿El uso ¿Tiene uso industrial ese dióxido de carbono capturado? ¿Sabes que no lo sé? No dan mucho detalle en el documento. No lo sé. O sea, el dióxido de carbono tiene un montón de aplicaciones industriales. No sé particularmente ese si lo pueden usar. ¿Vos, Edu, sabés algo? ¿Cómo es la pregunta de vuelta, por favor? El dióxido de carbono capturado, de ese proceso, ¿tiene algún uso industrial? Bien, Fede dijo que había un hidrógeno verde, otro azul. Sí. Hay instalaciones que usan el hidrógeno, pero hacen como si fuera un gas sintético, le dicen. O sea, con dióxido de carbono e hidrógeno, ¿sí? Hace una molécula que se llama un combustible sintético. Imagínense que el metano, que es el gas natural, ¿sí? Está compuesto por carbono e hidrógeno. Entonces, de alguna manera, si yo tengo el carbono del dióxido y lo combino con el hidrógeno que obtengo, puedo hacer algún tipo de combustible sintético. ¿Sí? Y eso sí se utiliza en la industria porque no demanda las temperaturas y presiones que necesita el hidrógeno para ser transportado, que eso la verdad es un inconveniente, una barrera física bastante grande, transportar el hidrógeno puro, ¿sí? O sea, generalmente todo este tipo de instalaciones se busca que la electrólisis o el que aporte el hidrógeno esté cerca del consumidor. Porque las redes de distribución de hidrógeno son de alto costo. Sí, eso lo menciona bastante el documento, que mover hidrógeno es mucho más complejo que mover gas natural, es otra cuestión totalmente distinta. Se busca estas moléculas, estas mezclas, ¿sí? que como materia prima tienen el hidrógeno y el dióxido de carbono, para generar un fluido que aporte energía, pero las condiciones de transporte no sean tan extremas como la que tiene el hidrógeno en estado puro. Sí. De hecho, ahí en el documento lo que evalúa, algunos países están evaluando hacer cortes de hidrógeno y gas natural en sus redes de gas natural y evalúan el tema de las pérdidas, porque la molécula de hidrógeno es un poco más difícil de contener que la de metano. Entonces, evalúan si los... Sí, exactamente, por el tamaño de la molécula. El hidrógeno tiene, además de los problemas de presión y temperatura en el transporte, tiene el tamaño de la molécula, que el metal es permeable, o sea, no es totalmente impermeable al paso del hidrógeno, y tiene otro problema más, que el hidrógeno cuando atraviesa los metales y queda retenido en la estructura metálica, puede generar... o sea, se acumula, se hincha y puede fragilizar los materiales. Eso es también otra limitante que tienen, por ejemplo, los motores de combustión interna que utilizan hidrógeno. Los materiales metálicos sufren mecanismos de daño importantísimos. O sea, se fragilizan y no duran lo que duran con otros tipos de combustible. Sí. Son desventajas que tiene el hidrógeno. Sí, exactamente. Por eso también está desarrollado la nanotecnología, materiales con nanotecnología para ser capaces de retener y contener el hidrógeno en la cámara donde se quiere utilizar, ¿no? Sí. En esta diapositiva que está acá está el portfolio de turbinas de Siemens y de manera indicativa el porcentaje de hidrógeno que podría manejar cada una de esas turbinas que existen hoy en el portfolio de Siemens. Fíjense, bueno, la aclaración lo dice, ¿no? Que es solamente indicativo, que depende de las condiciones del lugar, qué sé yo, pero fíjense cómo hay turbinas heavy duty que pueden manejar hasta el 30% de hidrógeno, y algunas más y otras menos, y fíjense cómo cambia la cuestión cuando tienen dry low emission, wet low emission, y bueno, no sé qué dice ahí. Claro, sí. Eso lo explicaba con bastante detalle el documento, pero bueno, no vamos a entrar tanto a ello. Después se lo voy a pasar en la plataforma. De hecho, creo que había puesto un slide. No. Estos son turbinas existentes en el mundo hoy que están trabajando con hidrógeno, con algún porcentaje de hidrógeno. O sea, ya esto en algunos lugares se está utilizando. A mí me parece interesante mostrarles esto porque podría ser un futuro no tan lejano de la generación térmica, ¿no? Para que no pensemos que
que la migración a otra filosofía, ¿no? Que podría ser el hidrógeno, va a ser tan de la noche a la mañana, ¿no? Sino que probablemente tenga que convivir un poco la generación convencional con esto, y bueno, una forma de hacer un pasaje gradual podría ser estar quemando hidrógeno mezclado con el gas natural en las turbinas. Desde el punto de vista de la combustión, sí. Perdón, un sector que utiliza este tipo de tecnología, que lo usa el hidrógeno como producto y como consumible, porque algunos procesos demandan hidrógeno, es la industria petrolera, ¿sí? Los procesos petroquímicos. Sí. Por eso sería bueno, con más tiempo, después ver la filmina anterior, si las zonas donde están operando esas turbinas son zonas, digamos, donde hay recursos, donde hay industria petrolera. Vos sabés que me fijé la de Brasil porque me llamó la atención y es exactamente lo que estás diciendo. Sí. Son sectores industriales que tienen fuentes de hidrógeno y tienen procesos que consumen hidrógeno, ¿sí? Entonces en los sobrantes de hidrógeno lo pueden invertir en este tipo de instalaciones. Exactamente eso, tal como lo estabas mencionando. Es el caso de estas dos. Estaba viendo acá en África, la de África estaba poniendo atención cuál era ese país, ¿sí? Pero eso... Bueno. Ahí está el Valle de Rift, ¿no? Ahí donde están... La parte europea se entiende que el hidrógeno, ¿sí?, lo pueden obtener del excedente de energías renovables, ¿sí? Porque en España, Italia, Alemania tienen tienen potencias muy importantes en energías renovables, y hoy en día ya están teniendo excedentes que no pueden inyectar a la red. Sí. Y lo están utilizando para producir hidrógeno a un valor relativamente bajo. Estamos hablando, creo que era de 9 a 10 dólares el kilo. Sí. Excelente. El país ese es Sudán. Sudán. Y Australia también está teniendo proyectos de hidrógeno. Australia, Italia, España y Reino Unido son los que hoy en día están teniendo algún tipo de intención de tener distribución de hidrógeno, redistribución de hidrógeno, pero siempre estamos hablando de corto alcance, ¿no? Qué locura. Y para fines industriales. Sí. Bueno, algo que menciona acá el documento es que la combustión del hidrógeno es muy distinta a la combustión del metano. Las diferencias tienen que ver con la temperatura de llama. La temperatura de llama adiabática del hidrógeno es 300 grados Celsius más alta que la del metano. Es un problema. La velocidad de llama es muy distinta, es mucho más rápida, muestra este gráfico de acá, de la derecha. Cambia un poco la dinámica de la combustión dentro de la turbina por esta cuestión. Y también el tiempo de retardo de la ignición es bastante menor. Es un tercio, ¿no? que lo que es la del metano. Esto hace que la combustión del hidrógeno sea mucho más violenta, por decirlo de alguna forma. Lo cual cambia un poco la combustión dentro de la máquina. Tirando explosiva. Sí, es violenta. Sí. Sí, siempre digamos de que cuando uno está manejando lo que es la combustión de lo que es el gas natural y demás, siempre hay que tener en cuenta que está asociado al tamaño de la molécula o de la partícula, justamente el tamaño de la molécula en este sentido, y siempre las velocidades de ignición ante la presencia de hidrógeno siempre es mucho más rápida. Es más violenta, explosiva, rápida, es más difícil de controlar. Sí. Justamente lo que igniona más rápido, ¿no? Sí. Acá abajo muestra si requiere o no modificación la turbina con dry low emission. ¿Recuerdan? No lo dije, me parece, pero dry low emission es cuando utilizan aire de las etapas de compresión de la turbina de gas para inyectar en la cámara de combustión y así mitigar los puntos calientes de la llama y mitigar la formación de NOx. Eso se llama dry low emission. Cuando son porcentajes que van del 0 al 10 o del 0 al 30%, no necesita cambio, según Siemens, ¿no? La turbina sin cambio se lo banca. Entre el 10 o el 30 y el 50 y el 70 requiere algunas modificaciones, y entre el 50 y 70 y el 100% necesita una cámara de combustión totalmente nueva. Bueno, este es un plan, un horizonte que tiene Siemens marcado hacia el año 2030, que tiene como un objetivo a ese año, que es tener el 100% de su portfolio de turbinas que puedan manejar 100% hidrógeno. En el 2030 esperan que todas sus turbinas puedan funcionar 100% hidrógeno.